Título bombazo año nuevo. Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos otra vez. Dramas turcos que arrasarán en 2024. ********. Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de dramas turcos. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. ¿Cómo están? Espero que este año nuevo los haya recibido con los brazos abiertos y muchísima energía para devorar las mejores series turcas que están por venir. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos. ¿Es posible una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Sí que es el tema que todos están esperando y además, exploraremos algunos dramas turcos que tienen el potencial de convertirse en los éxitos más grandes de 2024. Porque seamos honestos, nadie como los turcos para hacernos suspirar, reír y hasta llorar a moco tendido. Así que si son tan fans de las series turcas como yo, los invito a suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis profundos, recomendaciones y muchísimo más contenido sobre el mundo de las novelas turcas. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este emocionante viaje. Empecemos con el plato fuerte, lo que realmente los trajo aquí, la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, aún suspiran por la pareja que formaron Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en Sen Kalkapm fue innegable, traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. La noticia de su separación, hace ya un tiempo, fue un balde de agua fría para muchísimos fans alrededor del mundo. Pero nunca pierdan la esperanza. En las últimas semanas han surgido rumores, pequeños indicios y sí, hasta algunas pruebas que sugieren que podría haber una reconciliación en el horizonte. ¿De qué estamos hablando? Bueno, para empezar, ambos han sido vistos en los mismos lugares, en las mismas ciudades, casi al mismo tiempo. Sí que podría ser una coincidencia, pero en el mundo del espectáculo, ¿cuántas coincidencias existen realmente? Además, fuentes cercanas a los actores han insinuado que han estado manteniendo contacto, que han estado hablando e incluso se han visto en secreto. No hay confirmación oficial, por supuesto, y ambos se han mantenido herméticos al respecto. Pero donde hay humo, hay fuego, ¿no creen? Lo más importante es que, al parecer, ambos han madurado mucho desde su separación. Hande ha estado enfocada en su carrera, participando en proyectos ambiciosos y demostrando su talento actoral. Kerem también ha estado trabajando arduamente, explorando nuevos roles y creciendo como artista. Quizás este tiempo separados les ha servido para reflexionar, para darse cuenta de lo que realmente importa y para valorar lo que tenían. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor fanáticos. La presión de los fans, que aún sueñan con verlos juntos, es inmensa. Las redes sociales se inundan diariamente con mensajes de apoyo, peticiones y hasta campañas para que Hande y Kerem retomen su relación. ¿Podría esta presión influir en su decisión? Es una posibilidad. Analicemos esto un poco más. La base de fans de Anker, como se les conoce cariñosamente, es global y extremadamente activa. Han creado cuentas dedicadas en todas las plataformas de redes sociales, rastreando cada movimiento de los actores, analizando sus publicaciones en busca de pistas y coordinando campañas de apoyo. Este nivel de dedicación es poco común y ejerce una presión considerable sobre los actores, tanto positiva como negativa. Por un lado, saber que tienen un ejército de fans que los apoyan y los quieren ver juntos puede ser alentador. Por otro lado, la constante vigilancia y las expectativas pueden ser abrumadoras, especialmente si ambos están tratando de seguir adelante con sus vidas por separado. Consideremos el impacto en sus carreras individuales. Hande Erçel ha consolidado su posición como una de las actrices más solicitadas en Turquía, participando en proyectos de alto perfil que demuestran su versatilidad. Su papel en la serie Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal con un secreto oscuro, ha sido especialmente aclamado por la crítica. Kerem Bürsin, por su parte, ha expandido sus horizontes profesionales, incursionando en la producción y participando en proyectos internacionales. Su compromiso con la sostenibilidad y su activismo social también han ganado reconocimiento. ¿Estarían dispuestos a arriesgar la trayectoria que han construido individualmente para complacer a sus fans y revivir una relación que quizás ya no encaja en sus vidas actuales? Otra variable a considerar es la naturaleza de su relación durante y después de Sen Kalkapm.
Muchos creen que la intensidad de su romance en pantalla se tradujo en una relación igualmente apasionada fuera de ella. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones construidas en el set de filmación pueden ser engañosas. La cercanía forzada, el estrés del trabajo y la presión de los medios pueden crear una burbuja que explota una vez que el proyecto llega a su fin. ¿Fue su relación una verdadera conexión o simplemente una consecuencia de las circunstancias? La respuesta a esta pregunta podría ser clave para entender la posibilidad de una reconciliación. Profundicemos en los indicios que han alimentado los rumores. Las apariciones en los mismos lugares son, sin duda, las más llamativas. Fotografías y vídeos compartidos en redes sociales muestran a Hande y Kerem en los mismos restaurantes, hoteles e incluso ciudades turísticas. Si bien esto podría ser mera coincidencia, la frecuencia y la sincronización de estas apariciones han levantado sospechas. Algunos fans incluso han analizado los detalles de las fotos, como la ropa que llevan puesta o los objetos que aparecen en el fondo, en busca de conexiones ocultas. Además de las apariciones públicas, las interacciones en redes sociales también han sido objeto de escrutinio. Me gusta sutiles, comentarios ambiguos y hasta la eliminación de publicaciones antiguas han sido interpretados como señales de reconciliación. Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales pueden ser engañosas y que las interpretaciones pueden variar ampliamente. Lo que para algunos es una prueba irrefutable, para otros es simplemente una coincidencia sin importancia. Lo que es innegable es el impacto que tuvo su relación en la industria del entretenimiento turco. Senkalkam se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. La serie fue vendida a más de 85 países y generó una legión de fans leales en todo el mundo. El éxito de la serie no solo benefició a los actores, sino que también impulsó la popularidad de los dramas turcos en general. En un mercado cada vez más competitivo, la serie demostró el poder de una buena historia y una química innegable entre los protagonistas. ¿Podría la nostalgia por este éxito compartido ser un factor en su posible reconciliación? ¿Así que volverán Hande Erçel y Kerem Bürsin? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras esperamos una confirmación oficial, podemos seguir disfrutando de su trabajo individual y soñando con que algún día los veamos juntos de nuevo. Y ahora, dejemos un poco de lado el drama romántico y pasemos a hablar de las series turcas que prometen arrasar en 2024. Porque, seamos honestos, el año pasado nos dejó con el corazón lleno de historias increíbles, pero también con ganas de más. Y este año, las productoras turcas no piensan decepcionarnos. La primera serie que quiero mencionar es Yargı. Sé que no es exactamente una novedad, ya que lleva un tiempo emitiéndose, pero su éxito sigue creciendo y creciendo. Es un thriller legal y romántico que te atrapa desde el primer capítulo. Los protagonistas son Pınar Deniz y Kaan Urgankolu, quienes interpretan a una abogada y un fiscal, respectivamente. Sus caminos se cruzan cuando se ven envueltos en un caso de asesinato que pone a prueba sus convicciones y su relación. Lo que hace a Yargı tan especial es su trama inteligente, sus personajes complejos y las actuaciones impecables de sus protagonistas. Te mantiene al borde del asiento en cada capítulo, con giros inesperados y revelaciones impactantes. Además, la química entre Pınar Deniz y Kaan Urgankolu es simplemente magnífica. Son capaces de transmitir emociones intensas con solo una mirada. Si aún no la han visto, se las recomiendo ampliamente. Profundicemos un poco más en lo que hace a Yargı una serie tan adictiva. Más allá de la trama principal del asesinato, la serie explora temas complejos como la corrupción, la justicia y la moralidad. Los personajes no son simplemente buenos o malos, sino que tienen motivaciones y conflictos internos que los hacen realistas y creíbles. La relación entre Ilgaz y Ceylin es particularmente interesante. Son dos personas con ideales opuestos que se ven obligadas a trabajar juntas y a superar sus diferencias. Su relación evoluciona a lo largo de la serie, desde la desconfianza inicial hasta el amor y la lealtad. Los guionistas han sabido mantener la tensión romántica sin caer en clichés, lo que hace que su relación sea aún más atractiva. Otra serie que está generando muchísimo interés es KZL Goncalar. Es una serie dramática que aborda temas controvertidos como la religión, la tradición y la modernidad. La historia se centra en dos familias con creencias y estilos de vida muy diferentes que se ven obligadas a convivir. En esta serie tenemos a Ozgun Amal y Özkan Deniz como protagonistas.
La trama se centra en una madre que lucha por proteger a su hija de las presiones de una comunidad religiosa conservadora. Es una historia conmovedora y desafiante que te hace reflexionar sobre la importancia de la libertad y la tolerancia. KZL Goncalar ha generado debate en Turquía debido a su representación de la religión. Algunos la han criticado por considerarla irrespetuosa, mientras que otros la han elogiado por abordar temas tabúes. Independientemente de tu opinión, es innegable que esta serie está dando de qué hablar y que promete ser uno de los grandes éxitos de este año. El debate en torno a KZL Goncalar refleja la complejidad de la sociedad turca y la tensión entre las fuerzas conservadoras y progresistas. La serie se atreve a mostrar una visión crítica de las prácticas religiosas extremas y a cuestionar el papel de la mujer en la sociedad tradicional. Esto ha provocado reacciones encontradas, pero también ha generado un diálogo importante sobre temas que a menudo se evitan. La valentía de los creadores de la serie al abordar estos temas controvertidos es digna de admiración. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de una serie que promete hacernos reír a carcajadas, Gadar. Es una comedia romántica que cuenta la historia de un hombre que regresa a su vecindario después de años de ausencia y se reencuentra con su amor de la infancia. En esta serie contamos con Atay Ulusoy en el papel principal, y la actriz Sümeyye Aydoğan. La serie promete una mezcla perfecta de humor, romance y situaciones divertidas que te harán pasar un rato agradable. Es una opción ideal para aquellos que buscan una serie ligera y entretenida para desconectar del estrés diario. Lo que hace a Gadar tan atractiva es su historia sencilla pero efectiva, sus personajes carismáticos y su humor inteligente. Además, Atay Ulusoy demuestra una vez más su versatilidad como actor, mostrándonos su faceta más cómica. Si te gustan las comedias románticas, no te puedes perder esta serie. El regreso de Atay Ulusoy a la televisión después de un tiempo dedicado al cine y a proyectos internacionales ha generado mucha expectación. Su carisma y talento natural lo convierten en el protagonista perfecto para una comedia romántica. La química con Sümeyye Aydoğan es evidente desde los primeros episodios, lo que garantiza momentos divertidos y conmovedores. Siguiendo con las nuevas apuestas tenemos Ömer, una serie que ha logrado cautivar al público con su drama familiar y romance prohibido. La historia gira en torno a un joven que se enamora de una mujer mayor, casada y con hijos, desafiando las convenciones sociales y religiosas de su comunidad. Los protagonistas de Ömer son Selahattin Paal y Gökçe Bahadır. La serie aborda temas como el amor, la fe, el sacrificio y la lucha por la felicidad. Es una historia intensa y conmovedora que te hace reflexionar sobre los límites del amor y la importancia de seguir tus propios deseos. Ömer ha sido elogiada por su guión cuidado, sus actuaciones convincentes y su dirección impecable. Además, la banda sonora es preciosa y contribuye a crear una atmósfera emotiva. Si te gustan los dramas románticos con un toque de tragedia, esta serie te va a encantar. La historia de Ömer es un recordatorio de que el amor no siempre es fácil y que a menudo implica tomar decisiones difíciles. La serie explora las consecuencias de desafiar las normas sociales y las presiones familiares. Los actores principales realizan un trabajo excepcional al transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Hudutsuz Sevda, una serie que combina drama, acción y romance en una historia llena de intriga y pasión. La trama se centra en un joven que busca venganza por la muerte de su familia y se enamora de la hija de su enemigo. En esta serie tenemos a Deniz Canactas y Maire y Daner como protagonistas. La serie ofrece una mezcla de escenas de acción emocionantes, momentos románticos apasionados y giros inesperados que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. Es una opción ideal para aquellos que buscan una serie con ritmo y emociones fuertes. Hudutsuz Sevda ha sido bien recibida por el público gracias a su historia original, sus personajes bien definidos y su producción de alta calidad. Además, la química entre Deniz Canactas y Maire y Daner es innegable. Si te gustan las series con drama, acción y romance, no te puedes perder esta serie. La combinación de venganza y romance en Hudutsuz Sevda crea una dinámica fascinante. La serie explora los temas del perdón, la redención y el poder del amor para superar el odio. Las escenas de acción están bien coreografiadas y la tensión romántica entre los protagonistas es palpable. Hemos explorado 5 series turcas que tienen el potencial de convertirse en los grandes éxitos de 2024.
Desde el thriller legal y romántico de Yarg, hasta el drama familiar y romance prohibido de Homer, pasando por la comedia romántica de Gadar, el drama social de KZL Goncalar y la mezcla de drama, acción y romance de Udut Sebda. Hay opciones para todos los gustos. Además, hemos abordado el tema que ha estado en boca de todos, la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Aunque no hay nada confirmado, la esperanza es lo último que se pierde. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series que ver. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Cuáles de estas series les llaman más la atención? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos fans de las series turcas y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día y felices maratones de series turcas.